Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer un cuento, como la semana pasada, ¿se acuerdan que leímos el de la ratita presumida? Hoy vamos a leer el cuento de Caperucita Roja. Quizá muchos de ustedes ya se lo saben, ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, lo vamos a volver a leer, aparte porque de aquí vamos a sacar un ejemplo de recomendación de un libro para ir trabajando este tema que al final van a hacer ustedes el día miércoles la propia recomendación de su libro. ¿Se acuerdan que la semana pasada ustedes leyeron un libro, bueno, un cuento? ¿Sí se acuerdan? Pues de ese cuento que leyeron van a hacer una recomendación, pero no la van a hacer ahorita, la van a hacer hasta el miércoles. Pero quiero que vayan ustedes como viendo los pasos que vamos a ir siguiendo para realizarla, que ya la estuvimos trabajando desde la semana pasada, ubicando el título y el autor de los cuentos. El día de hoy vamos a leer en el libro también de español, pero de la página 126. Nos vamos a brincar desde la que llevamos acá atrás, todas estas páginas nos las vamos a brincar hasta la 126. Y se las voy a leer. Si ustedes gustan ir acompañándome, lo pueden hacer. Y si no, ya que acabe el video, lo pueden hacer en casita, ¿vale? Mientras hay que poner mucha atención. Dice: pausa. Caperucita Roja. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja que tenía una caperuza para taparse la cabeza. Y como siempre la llevaba puesta, todos le llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevara unos pastelillos a su abuela, que vivía en el bosque. Antes de salir, le recomendó que no se entretuviera por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso. La niña le dijo que no se preocupara y se despidió. A mitad del camino, Caperucita se encontró al lobo, quien lo saludó con una gran sonrisa. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó el lobo. A ver a mi abuelita, que está enferma. ¿Y dónde vive tu abuelita? En medio del bosque. Su casa está al pie de 3 grandes encinos, contestó la niña. Pensando cómo haría para comerse no solo a la niña, sino también a la abuela, el lobo retó a Caperucita a correr una carrera hasta la casa de la abuelita. Le dijo que había 2 caminos, uno largo y uno corto. Tú toma el camino corto y yo tomaré el camino largo, le dijo el lobo a Caperucita. Pero él, muy astuto, le enseñó los caminos al revés. Y Caperucita, sin saberlo, tomó el camino largo pensando que era el camino corto. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuela. Llamó a la puerta y la anciana le abrió pensando que era su nieta. Sin decir una palabra, el lobo se tragó a la abuela de un bocado. Luego se vistió con su camisón y su gorro de dormir y se acostó en la cama. Cuando Caperucita Roja llegó, le sorprendió ver la puerta abierta. Saludó, pero nadie respondió. Entonces se acercó más y vio al lobo disfrazado de su abuela. ¡Ay, abuelita! ¿Qué orejas tan grandes tienes?, dijo Caperucita extrañada. Son para oírte mejor, respondió el lobo disimulando la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo se abalanzó sobre la niñita y la devoró. Tenía la barriga tan llena que se quedó dormido en la cama. Un cazador que pasó por ahí escuchó los ronquidos horribles del lobo y pensó: ¡qué raros ronquidos los de la abuela! Pasaré a ver si está bien. Al abrir la puerta, vio al lobo tumbado en la cama. El cazador sacó su cuchillo y le cortó el vientre del lobo. Dentro encontró a la abuela y a Caperucita vivas.
Caperucita y su abuela agradecieron que todo hubiera quedado solo como un gran susto. Esta es una versión del cuento de Charles Perrault. Y ahora, vénganse conmigo a la computadora porque vamos a trabajar allá. Venga. Muy bien, chicos, ya que estamos aquí, ahora fíjense bien. Nos vamos a ir a la página 70. Estábamos en la 126, ¿se acuerdan? Con el libro de Caperucita. Ahora, digo, el cuento. Ahora nos vamos a regresar a la 70. Y aquí dice, recomendemos un cuento. Leemos recomendaciones. ¿Cómo se recomienda un cuento? Escucha la lectura que hará su maestro de la recomendación. Y esta que tenemos aquí abajo es la recomendación del cuento de Caperucita Roja. Te la voy a leer, ya me moví de página, ahí está. Te la voy a leer para que tú la escuches, ¿sí? Y ahorita vamos a checar los datos que tiene. Fíjate bien, dice recomendación. Recomendación. La mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelitos a su abuela, que vive en el peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino, pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja de Charles Perrault en la página 126 del libro de español de primero. Fíjate bien. ¿Qué nos dice esta lectura? Este texto tan pequeño dice que es una recomendación del cuento de Caperucita, ¿sí? Del que les leí hace ratito. Y nos dice, primero, tiene de qué se trata el cuento. Si te fijas, no te platica todo el cuento, ni tampoco te platica el final del cuento. Te dice una pequeña partecita de qué trata el cuento. En este caso dice, la mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelitos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino, pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Hasta ahí. Nada más este pedacito es sobre lo que trata el cuento. No te dice el cuento completo, solo de qué trata y tampoco te menciona el final, ¿sale? Porque el final pues debe de ser una sorpresa. Vamos a subrayarlo para tomarlo en cuenta ese dato, ¿sale? Aquí lo estamos ya subrayando de color amarillo. Esto que estoy subrayando es la parte de lo que se trata el cuento, ¿sale? Vamos a ver qué otra cosa lleva nuestra recomendación. Dice, si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja. Fíjate bien. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja. O sea, como que te están dando como una frase para invitar, ¿no? Como que te quiere dar una frase para invitar a alguien a que la leas. Como que te motiva. Si quieres saber qué aventuras pasó, te deja en suspenso. Si quieres saberlo, lee el cuento. Entonces, tiene que llevar también una frase que motive a la lectura del cuento o bueno, ahí ya subrayamos la frase que invita a la lectura de color azul. Y vamos a seguir leyendo. Dice, Caperucita Roja, que ese viene siendo el título del cuento, ¿verdad? Entonces, fíjate, ahí ya llevamos tres cosas. Llevamos lo que es de qué se trata,
la frase para invitar o motivar a leer y el cuento, el título de el cuento. Ahí ya lo subrayamos color verde, ¿sale? Y ahora dice de Charles Perrault. ¿Se acuerdan que dijimos que era ese nombre de persona que aparecía hasta el final de una lectura? Era el autor, ¿verdad? La persona que escribió ese cuento, que aquí ya lo subrayamos de naranja, que es Charles Perrault y es el autor. Y luego tenemos aquí en la página 126 del libro de español primero. Esto nos indica en dónde podemos encontrar este cuento. Y esto también lo vamos a subrayar, pero de color morado. Fíjate aquí ya todas las partes que tenemos de nuestra recomendación. ¿De qué se trata? La invitación a leer, cómo se llama el cuento, quién es el autor y en dónde lo podemos encontrar. Tú también le puedes agregar a una recomendación, por ejemplo, porque te gustó. En esta recomendación no viene esa frase o esa parte. Viene lo más importante, ¿sale? Si tú quieres agregarlo, lo puedes agregar en la recomendación que hagas el día miércoles. Ahorita lo vamos a dejar así. Solamente quiero que sepas las partes del cuento, las partes de una recomendación, porque ahorita lo vamos a anotar en la siguiente página. Entonces, ponte listo. Vamos a anotar que una recomendación lleva de qué trata el cuento. Una frase que te invite a leerlo o te motive a leerlo. El título, el autor y en dónde podemos encontrarlo. ¿Sale? Vámonos a la otra página. Sí, a la 71. Muy bien. En la página 71 dice las partes de una recomendación. Vuelve a leer la recomendación e identifica en dónde dice de qué trata la historia. Algunas frases que te inviten a leer, los datos del libro como el título y el autor. Eso ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos leerlo porque ya lo leímos varias veces. Planeamos nuestra recomendación. Escuchen nuevamente la lectura del cuento que eligieron. Platiquen qué escribirán para recomendar el cuento. Copien aquí los datos del libro que incluirán. Entonces aquí vamos a incluir qué es lo que debe de llevar nuestra recomendación. Entonces vamos a anotar aquí que nuestra recomendación debe de llevar de qué se trata el cuento. Entonces vamos a escribir aquí de qué trata el cuento. Iniciamos con mayúscula. ¿De qué trata el cuento? ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Punto. ¿Y qué otra cosa anotamos? Vamos a anotar una invitación a leer el cuento. ¿Qué otra cosa debe de llevar? El título. Ay, empezamos con mayúscula, acuérdate, ¿eh? Título lleva acento en la I. Título del cuento. ¿Qué otra cosa debe de llevar? El autor. Nombre del autor. Y por último, debe de llevar en dónde podemos encontrar ese cuento o por qué nos gustó. En dónde encontramos el cuento o por qué nos gustó. Porque a lo mejor, dejen algo más pequeña la letra para que quepa. Porque a lo mejor este cuento lo tenemos adentro de otro libro. Por ejemplo, este cuento de Caperucita Roja lo tenemos adentro del libro de español, ¿verdad? Entonces, aquí, ya no me cupo.
aquí podemos poner la página y de qué libro y en qué libro está. O si es un libro que puedes encontrar en cualquier librería, pues puedes poner ahí, puedes buscarlo en cualquier librería. O omites ese punto y puedes poner porque te gustó, ¿sale? Para que esté completa. Listo. Ahí tenemos nuestros datos que debe de llevar nuestra recomendación. El día de mañana vamos a continuar con otro ejemplo que voy a hacer yo de otro cuento que les voy a leer y ustedes me van a ayudar a irlo haciendo, ¿sale? Nos vemos. Esto hay que copiarlo, hay que copiar lo que anotamos en la página 71 y hay que subrayar si quieres. Si no quieres, no lo hagas, pero sí quiero que lo ubiques en la lectura de la recomendación donde están esos datos que se piden en la recomendación, ¿sale? Nos vemos, pórtate bien, hasta mañana.